Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Rafa y hoy os traigo un análisis de Forrest Gump. Forrest Gump es una película, un clasicazo del 1994 dirigido por Robert Zemeckis y protagonizado por Tom Hanks. Acompañando a Tom Hanks nos encontramos con Gary Sinise, que hace un papelazo increíble, Robin Wright y Sally Field. No me sé los putos nombres, como siempre. La película está inspirada en la novela de Winston Groom, la cual tengo por aquí, que he tenido el placer de leerla, y también voy a hablar un poquito de la comparativa con el libro y la película. Para empezar, tomando de referencia el libro, hay que decir que he encontrado bastantes diferencias en cuanto al personaje de Forrest. En el libro me parece que es un poco más punky, un poco más gamberro, dice palabrotas, cosa que no podríamos entender en la construcción del personaje de la película. El libro es un poco más lineal, te explica la historia desde el día 1 hasta el final para que nos entendamos, y no hace los flashbacks que se hacen en la película. A nivel estructural son dos estructuras completamente diferentes, aunque lo que se explica en la película es básicamente lo que hay en el libro, entre comillas, porque se dejan muchísimas cosas, obviamente. A mí el libro me ha gustado muchísimo, me he reído mucho con él, me lo he pasado muy bien, es un libro muy fácil de leer. Me he dado cuenta de que la adaptación es buenísima en la película, o sea, el guión adaptado se merecía ese Oscar, está muy bien adaptado. Como digo, lo único que he echado un poco en falta ha sido ver que la construcción del personaje de Forrest en la película es un poco más light, pero aún así tampoco chirría, creo que funciona perfectamente y es una interpretación del personaje real de la novela. Para poneros en contexto histórico, la película del 94 ganó varios Oscars, entre los que estaban mejor película, mejor director, mejor actor principal para Tom Hanks, que también se llevó el premio del Sindicato de Actores y los Globos de Oro. Se llevaron un Oscar en el 94 también por la mejor adaptación, la cual veo que tiene mucho sentido, y también el montaje, que se llevó el Oscar al mejor montaje del año, y tiene mucho sentido porque esta película básicamente es un ejercicio de montaje para que todo vaya bien hilado y para que puedas saltar de Vietnam a cualquier otro sitio y tenga sentido. La película, para quien no la haya visto, arranca con una pluma cayendo hacia los pies de Forrest y a partir de ahí él en un banco le va explicando su vida a la gente que se va sentando en él hasta que al final pues se levanta para ir a un sitio. Este análisis está petado de spoilers porque no puede ser de otra manera, no puedo analizar una película sin explicar lo que está pasando, pero para que entendáis, la película está enfocada desde un punto de vista muy anecdótico, mientras que el libro hace un recorrido, digamos, lógico o cronológico. La película va saltando de un lado al otro mientras Forrest explica esta historia y nosotros obviamente vamos viendo lo que va explicando. También podemos decir que la película se centra más en un tema que yo creo que es el destino, que no, por ejemplo, el libro, que no te da esta sensación de que te esté machacando constantemente con el mismo tema. La película no machaca, pero sí que creo que tiene un objetivo claro, que es hablar del tema del destino. El libro, en comparación, me parece más cercano a un road trip, en el cual acompañamos a Forrest por sus aventuras y sus desventuras, mientras que en la película, creo que se hace hincapié en una temática. Esto al final es un enfoque completamente diferente e igualmente aceptable, que creo que está muy bien justificado en cuanto a la historia. En ningún momento pensé que la película estuviera muy alejada del libro por este motivo, porque se centra en el tema del destino, creo, es mi interpretación. Y eso creo que es lo que le da el punto, el matiz a la adaptación y al enfoque del director. Creo que es lo que hace que la peli sea brillante en ese aspecto y que quien haya leído el libro y haya visto la película no la maldiga por los cambios que han podido hacer. Uno de los recursos más importantes que utiliza la película para tejer toda esta estructura y que la película funcione es básicamente el flashback. Es un recurso del cual en algún tipo de cine se ha abusado bastante, pero aquí, al ser la piedra angular de todo, funciona muy bien porque el tratamiento que se hace de él es muy honesto, es muy simple y no se utiliza como algo para justificar la historia, no se utiliza para rematar la historia, es un elemento que se utiliza constantemente a lo largo de la película y yo creo que funciona perfectamente, porque cuando perdemos el uso de este flashback hacia el final de la película es cuando se cierra todo el círculo
todo cobra sentido y la película ya pues te rompe el alma y se vuelve preciosa de verdad. Así que sin más dilación nos metemos a analizar la película, a ver punto por punto qué cositas tiene Forrest Gump y por qué considero que esta película es uno de los mejores ejemplos de la fortaleza de un guión y la fortaleza de un montaje y cómo con pequeñas cositas, sin tener que recalcarlas demasiado, puede funcionar todo perfectamente y puedes transmitir un mensaje muy claro. Así que vamos a ello. Ya en el principio de la película, sobre el minuto 10, el tema del uso del flashback se vuelve muy importante para hilar toda la película. En este momento vemos, por ejemplo, como después del episodio de Elvis, Forrest hace un comentario simplemente de es curioso como a veces te acuerdas de unas cosas y te olvidas de otras, y directamente eso salta a otra secuencia que no va seguida de lo de Elvis, que seguramente ha habido un salto temporal importante, pero todo está bien hilado porque el discurso que está haciendo Forrest es un discurso tan naturalista y tan normal de una conversación que te permite a nivel cinematográfico saltar de una cosa a la otra sin que te chirríe. Este recurso se utiliza constantemente durante toda la película y creo que es el bastión sobre el cual se sostiene prácticamente todo el metraje. Al final, las conversaciones, el día a día, la gente cuando habla y no hay discursos preparados, va saltando de una cosa a otra. Y eso hace que la película se convierta en algo tan honesto y tan cercano que desde el minuto 10 o antes la película ya está creando un vínculo con el espectador, el cual será básico para llegar a emocionarlo. Un elemento básico de Forrest Gump, y eso que la hizo famosa, es su frase "corre Forrest, corre". En este momento de la película vemos como el pequeño Forrest huye de unos cabronatos que lo persiguen por ser diferente y se le rompen las prótesis que llevan las piernas y con ello huye y descubre que corre como una puta bala y básicamente es el leitmotiv de toda la película. Su vida se basará en correr constantemente tras los problemas, lejos de los problemas, hacia los problemas, y el correr es una cosa muy importante en Forrest Gump. Al final acaba siendo el leitmotiv. Pero una cosa importante que quería hablar a nivel cinematográfico es ver cómo el director consigue que nosotros entendamos en dos planos que Forrest Gump ha crecido. Pasamos del Forrest pequeño al Forrest mayor con la misma referencia: corre Forrest, corre. ¡Run, Forrest, run! Parece algo muy obvio, parece algo muy básico, algo que podría pensar cualquiera, pero es un recurso tan simple que funciona de una forma tan efectiva que creo que se utiliza muy poco. Puede ser que por la sensación de que es un recurso básico y fácil no se utilice en general en el cine, pero considero que es algo que está tan bien, que funciona y que es tan efectivo que no hace falta complicarse. Y creo que en esa poca complicación también está ese brillo que desprende la película en general. Forrest Gump es una película rápida, es una película en la que se explican muchas cosas en un metraje relativamente corto. Y hay un detalle que hace que el personaje de Forrest se acerque cada vez más al espectador, y es el uso de las cámaras lentas. No hay muchísimas, pero cuando hay una cámara lenta es cuando Forrest está reflexionando dentro del flashback en el cual está. El uso de las cámaras lentas hace que esa reflexión se encuentre dentro del flashback. Eso para mí hace que el personaje se acerque aún más al espectador, puedas profundizar en él y puedas entender lo que le está pasando, como en este momento cuando sigue corriendo después del rugby y se da cuenta de que su vida se va a basar en correr constantemente, y eso a la vez le aterroriza. Las referencias históricas en Forrest Gump también son uno de los detalles que la gente recuerda mucho cuando se habla de la película, y es que los efectos visuales que se utilizaron, que me parece que también se llevaron un Oscar en el 94, hacen que Forrest pues esté junto al presidente Kennedy, junto a Nixon o en algunos eventos históricos, que considero que son unos detalles muy buenos que, aparte de agilizar la película, te ubican perfectamente en qué momento histórico te encuentras. Esto también se utiliza mucho con la música. La banda sonora básicamente es un recorrido por la historia de los Estados Unidos desde el nacimiento de Forrest hasta el final de la película. Son unos recursos que ayudan a ubicar al espectador y que además tienen un tono muy cómico por el personaje y las situaciones. Otro detalle importante para remarcar qué está pasando en la película y cuál es la situación de Forrest a lo largo de todo el metraje son todas las reminiscencias hacia el pasado. En este momento vemos como a Forrest le pasa absolutamente lo mismo en el autobús que le va a llevar a Vietnam o a la guerra, no me acuerdo, pero en el autobús que, digamos, va a cambiar su etapa en su vida, le pasa lo mismo que le pasaba cuando iba a su primer día de colegio. Esto hace que cuando llegas al final de la película, Forrest dice una frase, que lo veremos más adelante, hace que se te clave en el
alma, porque te das cuenta de que siempre le ha pasado lo mismo, siempre tiene la misma historia con la gente que no quiere que esté a su alrededor, que lo ven como un weirdo, que lo ven como un bicho raro. Poco a poco CMX te va metiendo esa idea en la cabeza, te está metiendo constantemente de que a Forrest no le quieren para que tú vayas queriéndole constantemente. Es un ejercicio que va a la par entre el guión y la dirección, pero que es básico para llegar al alma del espectador y que la película te emocione. Un detalle técnico importante que se utiliza también en una de las escenas más conocidas de la película es cuando Bubba le está explicando a Forrest todas las opciones de cocina que ofrecen las gambas fritas, gambas rebozadas, gambas no sé qué. Técnicamente se utilizan unos planos que ayudan a entender que todo esto está siendo un recorrido y que Bubba le está machacando la cabeza con el tema de las gambas. Si veis, en este tipo de encuadres se arranca con un encuadre más diferente, digamos que es el inicial, pero luego todos los encuadres tienen una perspectiva muy clara, un punto de enfoque y unos movimientos de cámara que ayudan a entender que Bubba le está comiendo el tarro constantemente con este tema. No sabemos cuántos días pasan, pero sí que sabemos que es un proceso largo. Esta técnica o esta herramienta cinematográfica es muy útil para que nosotros podamos condensar en 4 planos un hecho que está pasando a lo largo del tiempo. Al final esto es simplemente habilidades cinematográficas que tiene el director, pero creo que es algo a destacar de la película. En algún momento de la historia leí que cuando una cámara se acerca hacia un personaje significa que el personaje está empezando a sentir cosas, y cuando la cámara se aleja y cuando el personaje se acerca a la cámara significa otra cosa. Yo creo que en Forrest Gump se utiliza mucho el recurso de que cuando la cámara se acerca a Forrest y Forrest está contemplando algo, es en ese momento cuando se hace hincapié en los sentimientos, en lo que está sintiendo el personaje en el momento. Aquí estamos viendo que cuando ve a Robin Wright después de bastante tiempo, siente cosas porque dice, por fin ha conseguido su sueño, ha llegado a su destino. Y este recurso es muy simple también, como el que hemos visto anteriormente, pero creo que funciona bastante y se utiliza mucho a lo largo de la película. Cuando la cámara se acerca a Forrest es porque Forrest está sintiendo cosas. Esta escena es para mí la mejor escena de la película, en la que Gary Sinise coge de la solapa a Forrest, lo tira al suelo desde la cama para reprocharle que lo ha salvado de la guerra. Forrest, se lo ha llevado de Vietnam, Gary Sinise ha perdido las piernas y le está reprochando que él tenía que haber muerto ahí con sus hombres. Aquí es cuando más se trabaja el tema del destino. Luego lo vemos también más adelante y lo vemos al final con el tema de la pluma, que tiene su simbología, luego hablaremos de eso. Pero esta escena, aparte de tener este hincapié en la temática del destino, creo que es buenísima y resume perfectamente la película porque se ve el dramatismo. Forrest Gump no es una película cómica. El tema es que tenemos un personaje que sí que aporta ese livianismo para que todo esto no sea tan difícil, porque no puedes explicar un drama desde el dramatismo, sino se puede hacer, pero se hace muy duro. La película puede acabar siendo un tostón importante. Y en Forrest Gump lo que aporta ese punto de giro extra, esa brillantez, es Forrest. Y lo vemos en esta secuencia cuando le dice el teniente Dan, tú sabes lo que es ir sin piernas por la vida, por tu culpa, yo no tengo piernas y esto es durísimo. Y Forrest le dice, sí, efectivamente lo sé, porque él también lo ha sufrido. Y eso es lo que hace que la película sea soberbia y esta escena para mí sea la más importante de toda la película. See that? Do you know what it's like not to be able to use your legs? Well, yes, sir, I do. Una de las escenas más conocidas también de la película es esta, en la que Forrest está en una especie de meeting enorme en contra de la guerra de Vietnam y, como siempre, pues por la situación acaba metido ahí y le hacen hablar y se le cortan los micros. Esta escena es conocidísima porque al final de la escena Forrest acaba su discurso y le dicen, nos has emocionado. Y Robin Wright a lo lejos grita ¡Forrest! Y entonces se encuentran, es uno de los momentos más emotivos de la película. Se ha clavado en la psique de la gente por la composición. La composición de esta escena es soberbia cuando hacen el encuentro final, ese plano enorme, ellos en medio del agua, rodeados de gente. Es uno de los iconos visuales de la película, considero, junto a la imagen del banco, obviamente, Forrest esperando con la caja de bombones, y esa escena creo que visualmente son lo que han hecho que esta película sea lo que es. En este momento de la película, cuando Forrest está junto a los Panteras Negras y está con Jenny y todo el rollo, aunque llevamos ya 1 hora de película, el director quiere recalcar que nosotros estamos con Forrest, estamos con su historia, somos
somos sus compañeros de viaje. Y por eso cuando el Pantera Negra le está comiendo la olla diciendo que somos los Panteras Negras y no sé qué, y la lucha y todo ese rollo, se ve que a Forrest primero no le interesa, y segundo que nosotros como espectadores tampoco estamos aquí por este tema, sino porque estamos con Forrest. Y se ve como el punto de vista poco a poco se enfoca hacia él. Siempre vemos todo desde sus ojos, desde su prisma, que es cuando le pegan el tortazo a Jenny y él salta y le pega una paliza al noviete que tiene del momento. Es algo que creo que es importante recalcar dentro de la película. Nosotros somos compañeros de viaje de Forrest y Robert Zemeckis no quiere que en ningún momento nos vayamos por ningún otro sendero paralelo, que los hay en cuanto a política, en cuanto a momento histórico o en cuanto a temática. Es un viaje que estamos haciendo con Forrest y constantemente estamos con él cogiditos de la mano. Y esto que he dicho anteriormente se vuelve a remarcar aquí. Estamos en una fiesta, hay muchos personajes, hay mucho barullo, pero al final estamos con Forrest constantemente. La cámara se desplaza hacia él. Él es el protagonista, él es nuestro compañero. Y Zemeckis lo tiene clarísimo, no os empanéis, la historia es de Forrest, acercaos a él, porque luego os voy a dar un tortazo y os va a llegar al corazoncito. Aún así, Zemeckis no es idiota y un minuto después nos hace lo mismo con el Teniente Dan para hablar de un tema, de una temática. Creo que la diferencia está ahí. Cuando estamos con Forrest estamos con el personaje, y cuando estamos con los demás personajes, así un poco en general, pero cuando estamos, por ejemplo, en esta escena con el Teniente Dan, vemos como el feliz año nuevo es una puta mierda, porque los dramas de la guerra no se olvidan en ningún momento y este hombre está jodido. Zemeckis utiliza la dirección de dos maneras diferentes, una para hacernos llegar hacia el personaje y sentirnos con él y que nos impliquemos emocionalmente, y otra para hablar de lo que quiere hablar, de criticar la guerra, criticar muchas cosas que se hacen durante el metraje, y creo que en este plano se habla de muchas cosas a la vez y es bastante duro de digerir, la verdad. Siguiendo con esta tónica, unos 20 minutos después hace lo mismo con el personaje de Jenny. Se centra en un momento por ella, se ve en el entorno en el que se ha metido, se ve que es una víctima de su destino, de la historia por donde le ha llevado, con la gente que se ha juntado y todo este rollo, y cómo prácticamente pues está a punto de suicidarse, pero al final se lo repiensa. Son estos momentos en los que Zemeckis se pone más serio para hablar de problemáticas y de críticas, y considero que está muy bien elegido. Se podría haber centrado muchísimo más en esto y hubiera sido otra película completamente diferente. No quiere caer en esto al 100%, pero tampoco quiere olvidarlo, porque Forrest Gump, como he dicho, no es una comedia. Forrest Gump habla de una historia de los Estados Unidos bastante cruda, centrado en eso, en la guerra de Vietnam, en los hippies, en todos los dramas que trajo la guerra, y Zemeckis lo utiliza de una forma muy inteligente para que podamos verlo todo, pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda. La película sigue y sigue y al final llegamos a unas escenas clave para hablar del tema del destino, que es cuando Forrest visita a su madre que está a punto de morir. Nunca he sido partidario de explicar la temática de una película a partir de unos diálogos muy evidentes, pero en Forrest Gump funciona mucho porque Forrest tiene unas limitaciones y se le tienen que explicar las cosas. Entonces, cuando su madre le dice que todos estamos destinados a hacer ciertas cosas y yo no sabía que estaba destinada a ser tu mamá, Zemeckis ahí se mete en el alma del espectador para llegar a ese corazoncito y para llegar a ese vínculo que Forrest tiene con su madre, y cómo así podemos entender completamente el tema del destino. Y es que Forrest Gump es eso, una película sobre el destino, sobre correr y huir del destino, y que al final el destino puede que no sea una cosa aleatoria. Tom Hanks decía, la pluma simboliza eso, el destino, y que el destino al final solo se rige por las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida o a lo largo de un proceso. No es un elemento dictatorial, no es que el destino sea ese punto y vas directo hacia ahí, sino que el destino es ese, pero tú vas surcando las olas y guiándote por la vida, y es al final el punto final, pero el camino siempre puede ser completamente diferente. Un tema importante que creo que no se trata en el libro, pero que no me chirría en absoluto. A lo mejor sí, a lo mejor en el libro también está y no lo he sabido recibir, y a lo mejor soy más acostumbrado al lenguaje cinematográfico y por eso lo recibo. Creo que en el libro no está y en la película sí, y es un punto a favor para la película. Curiosamente, el tema del destino y el tema de correr no es únicamente una historia de Forrest Gump, es una historia de todos los personajes que lo rodean, pero por ejemplo en esa escena en la que Jenny huye porque no puede estar con Forrest, porque no quiere hacerle daño, al final es ella la que sale corriendo.
mundo. Esto ayuda a reducir la película en estos dos elementos, que es el tema de la huida y el tema del destino. Son unos temas que se utilizan constantemente porque los personajes están constantemente en una huida de lo que les pasa y de lo que quieren evitar, aunque al final el destino, el objetivo final, el punto de encuentro sea siempre el mismo. Y como Forrest no puede afrontar esta situación y no quiere estar solo, Forrest, ¿qué hace? Pues huir del destino otra vez. Y entonces es cuando empieza toda esta parte de la película en la que Forrest le da por correr, la gente se le suma y al final para él no es simplemente el hecho de correr, sino que es como una limpieza de todo lo que le ha pasado y todo lo que no quiere aceptar, hasta que al final decide que ya es suficiente, ya he cumplido mi cometido, ya he corrido lo suficiente y ya estoy suficiente a gusto conmigo mismo como para volver a mi vida normal. Y ya prácticamente llegamos al final de la película, en el momento más emotivo para mí. La tuve que volver a ver hace poco para hacer este análisis y realmente fue para mí el momento emotivo por excelencia de la película, en el cual cuando después de todo este flashback constante se descubre que Forrest simplemente tiene que encontrarse con Jenny porque le ha dado su dirección, le dicen que está ahí delante, que no hace falta que espere al autobús. Forrest se levanta, corre hacia su destino y cuando llega a casa se encuentra con Jenny y se encuentra con un pequeño Forrest, el cual es su hijo, y Jenny se lo dice. Y Forrest se tira hacia atrás, poco a poco, andando, compungido, y parece que tenga miedo, pero no sabes de qué tiene miedo. Si tiene miedo de tener un hijo, que no sabe cómo lidiar con ello, pero al final hay una frase que dice, ¿pero es listo? Is he smart? He's very smart. Y al final es eso, es que al final Forrest Gump es eso, es que Forrest tiene miedo de que el niño sufra lo que ha sufrido él durante toda la vida, como la escena del autobús, como la escena que no lo aceptaban, como la escena en la que le llamaban idiota, imbécil. Y es muy dura, a mí esa escena la verdad es que me jode bastante, se me queda en el corazoncito. Se ve todo el trabajo que hace Forrest, que hace Tom Hanks en ese momento, se ve como la dirección ha ido hacia esa escena, ha ido hacia ese objetivo. El destino de la película es llegar ahí y que se te clave en el corazón la frase de Forrest de ¿pero es listo? Y le dicen sí, es listo, y él se emociona porque no quiere que el niño sufra lo que él ha sufrido. Me parece magnífico, me parece una escena brutal y me parece que Tom Hanks está increíble en esta escena, todo gracias al proceso obviamente que ha generado toda la película, todo el viaje emocional que hemos hecho con Forrest. Y es que una cosa que hace impresionante Forrest Gump y el personaje es que cuando Jenny está en su lecho de muerte y le pregunta a Forrest más o menos, no me acuerdo cuál es la pregunta exactamente. Were you scared in Vietnam? Yes. Pero cuando Forrest empieza a hablar de que dentro de toda la puta mierda que le ha rodeado toda la vida siempre ha encontrado algo bonito, algo que le ha hecho feliz, es cuando entiendes que esta película va más allá de ser únicamente una película. Te está haciendo reflexionar, te está haciendo ver que no todo es tan dramático siempre, que siempre hay que sacarle el punto de vista positivo a todo lo que nos rodea. Y entonces es cuando Forrest dice, bueno, cuando estaba en Vietnam en medio de la guerra y estaba lloviendo a cántaros, era precioso ver como cuando no llovía estaban ahí las estrellas. Yo creo que es un mensaje muy bonito que genera la película. Puede que nos forcemos todos a ser un poco Forrest Gump, un poco más limpios, un poco más puros, y a enfrentarte a lo que te rodee, o a la vida, o a tu trabajo, a tus estudios, de una manera más positiva, siempre viendo el lado brillante de la luna. Always look on the bright side of life. Pues eso, pero con Forrest Gump. Y de ahí saltamos a la última gran escena de la película, que es cuando la pluma de Forrest se va de sus pies para volver a los cielos, pasan los créditos y yo creo que se habla de eso, del círculo, de cómo se ha cerrado todo para que el mensaje haya llegado al espectador y se hable de esto, de lo que decía Tom Hanks en una entrevista posterior cuando se hablaba de la simbología de la pluma, que la pluma al final es el destino, pero que el destino es un viaje al cual se llega mediante las decisiones que vas tomando en tu vida. Para mí es el tema básico de la película. Considero que la película es una obra maestra, que está muy bien en 1000 aspectos, que a nivel de montaje está toda muy bien montada para que podamos seguir todo el transcurso de viaje, que no nos perdamos con los personajes, que todo esté bien hilado. Es muy difícil hacer una película y es muy
difícil construir una película en la que pasan tantísimas cosas y todo se pueda entender tan a la perfección, y eso es mérito 100% de la dirección, del guión y del montaje. Así que nada, chicos, este ha sido mi análisis de Forrest Gump, película de 1994 de Robert Zemeckis protagonizada por Tom Hanks. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de mis explicaciones, de mi seguramente sobreinterpretación, también hay que decirlo. Y nada, me gustaría que dejarais por aquí en los comentarios si habéis visto algo de la película que yo no he visto y que queráis destacar. Y también, pues bueno, qué os ha parecido la película, qué os ha parecido el vídeo y poquita cosa más. Que vaya muy bien, muchas gracias por estar ahí. Un saludo, hasta luego, adiós.